Hola, mi nombre es Marisol Díaz Severiano, estudiante de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Morelia, cursando el octavo semestre Grupo A en la licenciatura en Fisioterapia, asignatura Ergometría, catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa, encontrándonos en fecha de 6 de mayo del 2022. La actividad, lectura y exposición del artículo Síndromes coronarios agudos. Comenzando con el objetivo de lo que nos plantea este artículo, pues es tener una visión muy general y en cuanto a la patología, tanto del diagnóstico como su tratamiento, de lo que son los síndromes coronarios agudos y pues por lo tanto describir sus principales avances científicos más recientes. De manera introductiva, pues los síndromes coronarios agudos y dentro de lo que este artículo nos mencionaba, nos recalca, nos hace mucho énfasis que está disminuyendo en los países de ingresos altos. Puede ser debido a las tendencias seculares en los perfiles de riesgo en los pacientes, como la disminución de la tasa de tabaquismo, que más adelante les voy a explicar que esto pues es un factor muy importante dentro para las personas que padecen síndrome coronario agudo, que puede ser un factor de riesgo que los predisponga a padecer, entre otros. Dentro de la epidemiología, pues se ha logrado cierto progreso en cuanto al diagnóstico y el tratamiento para los síndromes coronarios agudos, pero esta enfermedad pues sigue siendo la principal causa de muerte en todo el mundo, con casi mitad de estas pues debido a cardiopatías isquémicas. Dentro de la patobiología, pues hablando de lo que es una parte menos grave, por decirlo de alguna manera, dentro del síndrome coronario agudo, pues se encuentra lo que es la angina inestable, en la que los síntomas clínicos sugieren un síndrome coronario agudo, más sin embargo, pues no hay cierta evidencia clara de infarto de miocardio. El artículo dentro de la patiobiología nos menciona dos tipos de infarto de miocardio, el tipo 1 y el tipo 2, que el tipo 1 pues es causado por la enfermedad arterial coronaria aterotrombótica y también tiene una subclasificación que depende de los hallazgos que se encuentren en el electrocardiograma y pues es una definición ya universal en cuanto a infarto de miocardio. Dentro del tipo 2, pues este resulta del desajuste entre el suministro y la demanda de oxígeno del miocardio no relacionado pues con la aterotrombosis aguda y este tiene una tasa de mortalidad más alta a diferencia que el infarto de tipo 1. Enfocándonos en el infarto de miocardio sin enfermedad arterial coronaria obstructiva, esta se presenta en menor porcentaje de casos de síndrome coronario agudo y predomina en mujeres, en comparación de mujeres a hombres, pues predomina más en las mujeres y sigue teniendo mucha incertidumbre o mucho que investigar en cuanto a diagnóstico y tratamiento terapéutico. Para este tipo de pacientes, pues se recomienda establecer un diagnóstico en cuanto sea posible, también dirigir las pruebas necesarias y establecer una correcta terapia de acuerdo y en base al diagnóstico establecido. Y también muy importante tratar medidas preventivas secundarias que nos menciona más adelante el artículo, que es muy importante para que a la hora de que si algún diagnóstico no está muy claro, poder ser tratadas. Dentro de la disección espontánea de la arteria coronaria, esto pues nos menciona que se refiere a un desgarro en la íntima que conduce a que se dé una luz falsa en la pared arterial. Por lo tanto, esta compresión de la luz del vaso pues es lo que llega a provocar una isquemia en el territorio miocárdico subtendido, como puede ser un ejemplo, algún traumatismo o manipulación del catéter. Aquí estadísticamente pues nos menciona que son más altas en ciertas poblaciones como en mujeres embarazadas
o en posparto, y por lo tanto se requiere como un buen manejo de los síntomas, revisar anatómicamente las lesiones y por lo tanto establecer un manejo médico adecuado y una prevención secundaria. Dentro del diagnóstico, pues el diagnóstico para el síndrome coronario agudo se basa en la presentación clínica, en lo que nos presenta en nuestro electrocardiograma y la evidencia, pues como tal, de la lesión. Existen herramientas complementarias para poder realizar más concretamente este diagnóstico, como puede ser la resonancia magnética, que puede ayudar a detectar anomalías regionales del movimiento de la pared, u otras pruebas como puede ser la de isquemia miocárdica en pacientes en los que se sospeche. Todo esto pues con el fin de poder establecer un correcto diagnóstico y pues que los auxiliares nos ayuden a poder hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Dentro del diagnóstico pues son dos etapas que se debe realizar: un examen físico, una evaluación y por lo tanto saber de qué manera se va a manejar en caso de que exista sospecha de síndrome coronario agudo. Dentro del examen físico, aunque muchas veces la realización de no arroja hallazgos que nos puedan servir de mucho, es importante pues realizar una evaluación cuidadosa para poder diagnosticar pues lo más pronto posible. También es importante destacar que hay riesgos altos que se deben de tomar en cuenta, como puede ser la presencia de taquicardias, presión de pulso estrecha, hipotensión y signos de congestión, por ejemplo, algún edema pulmonar, o que exista perfusión inadecuada, por ejemplo, manos y pies que se encuentren fríos. Estos serían como factores de riesgo, más bien síntomas que se presentan de manera que deberían ser atendidos inmediatamente para que no progresen. Dentro de la evaluación y el manejo, pues la evaluación del síndrome coronario agudo sospechoso, pues es como desafiante debido al tiempo que muchas veces puede amenazar a la vida, o muchas veces también los hallazgos no son específicos desde una evaluación final, por lo tanto pues la enfermedad o este síndrome progresa y puede poner en riesgo la vida. Nos presenta el artículo esta tablita en cuanto refiriéndonos a la preocupación que se debe de tener y como referencia nos da la troponina de alta sensibilidad, que es como que mencioné dentro de los métodos diagnósticos que ayuda como a poder saber en qué momento o qué tan preocupante debemos tomarnos. Pueden ser muy bajo, intermedio o alto y varía entre horas. Dependiendo si se encuentra bajo y aumenta o no aumenta, se deben de tomar se deben de tomar las medidas que siguen. Por ejemplo, si se encuentra en un nivel de troponina bajo y no se encuentra algún tipo de aumento significativo, pues se descarta esa preocupación como por ese momento, a diferencia de que si estás bajo y haya un aumento progresivo, pues debes de considerar pruebas adicionales o pues ya tener como tal mayor atención en esos estadios. En el momento de la angiografía coronaria en síndrome coronario agudo sin elevación de ST, pues la estratificación de riesgo clínico es como lo que determina en primer momento con pacientes de muy alto riesgo. Por ejemplo, puede ser que haya inestabilidad hemodinámica, malestar torácico refractario, arritmia potencialmente mortal. Estos son como algunos indicadores de alto riesgo que justifican una angiografía de emergencia. Y dentro de la preocupación también, que es muy importante como tener en cuenta en qué momento debemos
o debe actuar la persona en caso de sospecha es que pues existen diferentes tipos de riesgos, pueden ser un riesgo bajo, un riesgo alto o un riesgo muy alto, y dependiendo del riesgo y de los indicadores que esté proporcionando, ya sean signos, síntomas, alteraciones, pues se debe de tener una estrategia de tratamiento, dependiendo si es, ejemplo, un riesgo bajo, pues puede ser una estrategia invasiva de manera en cierto tiempo, puede ser muy selectiva, puede ser desarrollada por parte del médico, y a diferencia de que si es un riesgo alto o muy alto, pues la estrategia ya sería pues de manera precoz o inmediata en un lapso de tiempo pues más corto. Dentro de la evaluación y manejo, para los pacientes que manifiesten ya este diagnóstico, pues la terapia de reperfusión emergente, pues como ya lo había mencionado también anteriormente, es como la prioridad inmediata, y como dato también nos indicaba que es importante pues tener ya como previas estudios para que a la hora de presentarse en un hospital o con el médico pues ya tengan cierta referencia. El artículo nos mencionaba específicamente ciertos datos de primer contacto con el médico que son pues como muy importantes de tomar en cuenta. Nos da ciertas terapias que son como de manera importante conocer para poder establecer un buen diagnóstico. Una de las terapias es la antiplaquetaria, que pues se trabaja mucho en la fase aguda de los síndromes coronarios agudos, así como pues para la prevención secundaria después de que hay algún tipo de estabilización y para que no exista como alguna recaída. Se recomienda pues la terapia antiplaquetaria. Nos menciona 3 específicamente, que puede ser ticagrelor, prasugrel y aspirina en dosis bajas. Viene esta tablita donde pues nos menciona como tal la vía de administración, que puede ser oral, intravenoso, también nos menciona las dosis de carga, cuánto tiempo debemos mantener esa ingesta y hasta qué tiempo deberían de ser retirados. Otra de las terapias es la anticoagulante concomitante, que aproximadamente el 8 y 10% de los pacientes que se someten a esto pues tienen fibrilación auricular o indicación para poder ingerir anticoagulante oral. Otra de las terapias es la hipolipemiante, donde nos mencionan lo importante que la reducción de la concentración de lipoproteínas aterogénicas circulantes tiene efecto importante sobre el riesgo de eventos cardiovasculares. Uno de estos riesgos es el riesgo de sangrado, que después de síndromes coronarios agudos, pues existe este riesgo de que un paciente presente alguna hemorragia clínicamente significativa. Y otra tablita que nos enseña las estrategias para la terapia antitrombótica. En esta se guía por la evaluación del riesgo de eventos isquémicos y sangrado del paciente, es decir, hay que evaluarlo de manera pues significativa, si existe riesgo isquémico, riesgo de sangrado, pues para poder abordar una terapia y poder indicar adecuadamente qué es lo más apto para tratar dependiendo pues de los signos o síntomas que presente. La prevención secundaria, que ya he mencionado bastantes veces en lo que va de la presentación, porque considero que es uno de los puntos muy importantes también, pues nos menciona que la prevención secundaria en pacientes que han tenido síndrome coronario agudo, pues es crucial. Incluye varias intervenciones no necesariamente farmacológicas, como pueden ser la dieta, la orientación del ejercicio, abandonar malos hábitos como el tabaquismo,
y es muy importante también tener en cuenta una rehabilitación cardíaca. Respecto a la evolución pues, de la terapia médica de prevención secundaria, existe ya nueva evidencia importante que guía a los agentes hipolipemiantes y antiinflamatorios que mencioné anteriormente. Entonces, la prevención secundaria es uno de los puntos que yo personalmente consideré más importantes, ya que no basta con recuperar farmacológicamente hasta cierto punto, sino que hay que darle un seguimiento y que incluye pues ya personalmente nosotros poner de nuestra parte para mejorar y cambiar hábitos y estilos de vida. Esta tablita pues también lo especifica de manera clara, que habla pues de la prevención secundaria tras tener síndromes coronarios agudos, como puede ser la ingesta pues farmacológica, y muy importante también la modificación del estilo de vida, como ya mencioné ejemplos anteriormente. Las disparidades en el acceso y los resultados de la atención médica pues afectan como racialmente afectan el reconocimiento y el manejo y los resultados de este síndrome. Específicamente el artículo, pues de acuerdo con la actualización de 2022 de este año de Heart Disease and Stroke Statistics, pues compila datos epidemiológicos de múltiples fuentes, tanto de hombres y mujeres negros, y pues estadísticamente en una tasa casi 2 veces mayor para los hombres negros que para los hombres blancos de 75 a 84 años. Esto pues dato estadístico en cuanto a la variedad pues de hablando ya en este caso de razas. Los pacientes negros evaluados por dolor torácico tienen menos probabilidades que otros pacientes de tener un electrocardiograma ordenados en urgencia, pues esto puede ser por múltiples factores también, puede ser su estado socioeconómico, su ubicación, el lugar donde viven, y entre otros. Un análisis realizado pues es lo que nos presenta ya estadísticamente de qué manera varía el presentar o no síndromes coronarios agudos o algún otro tipo de enfermedad. Es importante pues como abordar estas desigualdades entre razas, entre sexos, entre ubicaciones sociodemográficas, porque pues los aspectos de la enfermedad te exponen a ciertos riesgos que muchas veces no controlas tú, y pues es importante como compararlos, es decir, en comparación entre mujeres y hombres, entre adultos mayores y jóvenes, y pues en general en todo el mundo. El síndrome coronario agudo en mujeres, pues las disparidades basadas en el sexo, que como lo mencioné es muy importante hacer esa evaluación. Pues el tratamiento del síndrome coronario pues está generalizado todavía, pero las mujeres pues tienden a presentarse más tarde después del inicio de los síntomas que los hombres. El dolor torácico parece estar presente en un aproximado del 90% de los pacientes con infarto agudo de miocardio, sin importar el sexo, perdón, pero las mujeres pues tienden a presentar todavía síntomas más diversos. En términos de prevención secundaria, pues las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de recibir pues estatinas, inhibidores o bloqueadores, y por lo tanto esto crea diferencia en la prevención secundaria. Y dentro del síndrome coronario agudo ya en pacientes mayores, pues los pacientes ancianos comprenden una proporción pues mayor, les representa pues más propensos, por así decirlo, ya debido a que pueden tener otro tipo de enfermedades que complique el diagnóstico o que complique el tratamiento en caso de que presente esta enfermedad. El síndrome coronario agudo ya en todo el mundo, pues existen grandes disparidades en el síndrome coronario agudo a nivel mundial, desde la prevalencia de los factores de riesgo pues hasta la incidencia del síndrome coronario agudo.
así como la disponibilidad del tratamiento y los resultados a largo plazo. Es lo que venía mencionando anteriormente, que sí importa el hecho de que te encuentres en un lugar donde sean recursos bajos, que te imposibilite tener una disponibilidad de tratamiento, o que seas atendido pues muy a largo plazo sin un beneficio oportuno. Se encontró, menciona el artículo, que se encontró que fumar es uno de los factores de riesgo modificables más significativos en el infarto agudo al miocardio, es decir, pues que es uno de los factores que más te predisponen a esto, más sin embargo no es un factor que no pueda modificarse, se puede modificar, pero ya pues depende de uno mismo. Eso hablando del factor, pero también es muy determinante tener en cuenta pues el nivel educativo de la persona, socioeconómicamente cómo se encuentra, su alimentación, sus toxicomanías como el alcohol, cómo se encuentra o cuánta actividad física realiza, porque pues todo esto se asocian a factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Más sin embargo, todos son modificables y depende de cada paciente en modificarlos para beneficio a su salud. Otro de los temas incluyentes dentro del artículo y que también me llamaron mucho la atención y me parecieron también de suma importancia fue que hablaron acerca del COVID-19, donde pues su propagación a nivel global impactó mucho en el manejo del síndrome coronario agudo en todo el mundo. Nos mencionó que se complicó y se ha complicado el diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo por varias razones. Una de las razones es que el COVID puede causar inflamación o lesión miocárdica directa o indirectamente. Otra de las razones es que el COVID predispone a los pacientes a eventos trombóticos arteriales, incluyendo coronarios y venosos. Y otra es que pues, el coronavirus provoca trastornos en suciedad, es decir, que en el sistema de atención de salud dificulta o hasta incluso imposibilita la prestación de una atención oportuna. Entonces, nos menciona que estas complicaciones fueron de suma importancia, ya que pues el coronavirus presenta ciertas referencias que pueden ser confundidas con el síndrome coronario agudo, por lo tanto, pues sí, es como importante realizar un correcto diagnóstico diferencial para poder intervenir de manera correcta. Y también un punto importante que resaltar es que pues el coronavirus, como ya todos sabemos, abarcó mucho tiempo, mucho espacio a nivel de salud, por lo tanto pues no todas las personas tenían la adecuada atención, ya que todos estaban como enfocados a 100% COVID. Se desconoce pues cómo estos problemas interactúan en el panorama. Más sin embargo, pues realidades logísticas y económicas y creciente disponibilidad de la telemedicina, pero influyen en gran medida en el verdadero costo cardiovascular. Se menciona que sí influye a nivel, ya más a futuro. Y bueno, como conclusión ya de este artículo, pues ya después de haber leído y comprendido el artículo, pues se llega como tal a la conclusión de que el diagnóstico y manejo de los síndromes coronarios agudos pues continúan evolucionando. No es como que ya se tenga estratificado una definición concreta, sino que sigue evolucionando. También se siguen realizando investigaciones, tanto de factores, hallazgos, objetivos, entre otras. Y también que es muy importante considerar varios aspectos como la raza, edad, sexo, estado socioeconómico, etcétera, pues para obtener mejores resultados y poder investigar de manera más dinámica y estadísticamente cómo varía. Y pues bueno, se estudió y aprendió mucho acerca del síndrome coronario agudo, más sin embargo, pues los mismos autores relatan que todavía queda mucho por hacer. Dejo la bibliografía y muchas gracias por su atención.